Muy bien, entonces a partir de ahora sí ya queda grabada todo lo que estemos explicando en el transcurso de la grabación. Antes que nada voy a ir dando ciertas informaciones puntuales, ¿verdad? Haciendo referencia a las fechas de entrega de las tareas, ¿sí? De repente también quiero que me disculpen un poco, ahora si no puedo contestar todos sus mensajes por el WhatsApp, porque imaginarán ustedes la cantidad importante de estudiantes que están dentro de este módulo, ¿verdad? A nivel virtual. Ahora mismo son 774 alumnos, imagínense lo que es. Entonces se hace prácticamente imposible poder asistirle a las cuestiones fuera de lo que tenga que ver la parte académica, ¿verdad? Lo que es la académica siempre vamos a estar dando al 100%. Entonces, cualquier inconveniente que tengan, ya sea que no puedan ingresar o que tengan algún problema al levantar, traten de insistir con sus filiales o en última con sus compañeros, porque yo entiendo, ya llevamos un año de lo que es la modalidad virtual, pero hay muchos compañeros que están retomando recién la carrera ahora. Para ellos es todo nuevo esta cuestión, no entienden, no saben, no comprenden, entonces ustedes se acordarán cuando empezaron también fue todo un desafío, tanto para el alumno como para el profesor también, para poder hacerlo más dinámico y didáctico posible, ¿verdad? Más en materias, por ejemplo, como esta, que es una materia teórica y práctica, ¿sí? Me habría gustado el día de hoy poder hablar un poquito más de la parte teórica, pero haciendo alusión, ¿verdad?, a lo que justamente que ya empezó el periodo de entrega de la semana 3, ¿sí? De la semana 3 y 4, y me percaté, tenía creído, realmente le soy sincero, que en la semana 4 recién estaba la cuestión de lo que sería la entrega de la parte práctica, pero está en la semana 3, entonces yo voy a adelantar un poco y para que se queden tranquilos, ir explicando ya lo que es toda la parte práctica, ¿sí? Lo que va a entrar para el examen, ¿sí? Eh, Hagan caso omiso, ¿verdad? De lo que es la pregunta 6 del número 6 al número 10 del cuestionario que les pasé, porque hace alusión a un video que no pudimos levantar lastimosamente, pero no obstante vamos a explicar todo lo que tiene que ver, ¿sí? Y para la pregunta que habrá para el examen también no tendrá que ver con eso, ¿sí? Entonces no quiero que se preocupen de ese lado, contesten del 1 al 5 y levanten directamente a la plataforma, ¿sí? La semana 4 también no tendrán mucho inconveniente porque está todos los materiales en el caso de que tengan problemas, ¿verdad? Pueden complementar la respuesta con lo que sería el Internet, ¿verdad? Con páginas eh, o bibliografías que realmente tenga que ver con la cátedra. Inclusive he visto que los compañeros enviaron el libro, enviaron el video, parte del video. Es más, si se van a percatar, entren en donde dice anuncio, ¿sí? Ahora acabé de levantar un poquito antes, por eso me retrasé un par de minutos en iniciar la grabación, por el tema de que ya les envié el link justamente, ¿verdad? Eh, de los dos videos para que ustedes puedan ver varias veces, ¿verdad? De la explicación que no obstante ahora le voy a dar de vuelta, ¿sí? Perfecto. Entonces, dice Natalia Mabel que decís que debemos completar solo sí, hasta lo que es la parte teórica nada más. Creo que del 1 al 5 es teórica, del 6 al 10 ya es la parte práctica. Entonces, ese vamos a omitir nada más porque no pudimos levantar, ¿sí? El video. Bueno. Pero sí levanté otros dos videos, pero que no pregunta eso en el cuestionario, pero para que igual se pueda dar la parte práctica, ¿sí? Ahora voy a explicar, aquí tenemos dos fotos, ¿sí? Estos son dos fotos y el video no es muy extenso, uno dura 6 minutos, el otro 8 minutos aproximadamente. Ya envié el link para que puedan luego entrar ustedes desde su computador, la computadora, y voy a ir explicando en qué consiste todo esto, ¿sí? Perfecto. Entonces arrancamos ya de entrada con lo que tiene que ver la parte práctica, luego vamos a hacer un poquito al revés y luego vamos a traer la parte teórica ya para poder dar por cerrado para que por lo menos puedan digerir esto.
Ya de antemano les digo de por qué la importancia de la parte práctica, para que tenga más sentido un poco de por qué hablamos de esto, por qué insistimos con estos términos, acaso yo algún día voy a utilizar estas cuestiones, sí, sea cual fuera la carrera que lo realicen, ya sea de salud, ya sea empresarial, o ya sea el área comercial, o ya sea el área administrativa o económica, van a utilizar la parte numérica para los trabajos que tengan que hacer, ¿verdad? Y también lo que serían las tabulaciones, lo que serían los gráficos y ciertas terminologías como ven ustedes aquí, por ejemplo, ¿verdad? Voy un poquito rápido, acelerado para poder comprimir, o si no, nos vamos muy extensos, ¿sí? De por ahí, por eso os grabo, para que pueda mirar una y otra vez si avanzo muy rápido, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense los términos que utilizamos aquí: frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia, ¿sí?, acumulada. Son términos que de repente nosotros en las clases teóricas, ¿verdad?, vamos explicando cada uno en qué consiste y qué se trata. Aquí vamos a ver nosotros un ejercitario que tiene que ver con lo que hablamos de la tabla de frecuencia, ¿sí? La tabla de frecuencia vamos a ir nosotros desarrollando, ¿sí?, y desglosando todas estas cuestiones uno por uno que tienen sus reglas cada una de ellas, ¿sí? Y ahí tenemos también justamente el intervalo que, pintado en rojo, ¿verdad? Para que se pueda ir diferenciando cada uno y cómo se van hallando los valores. Bueno, entonces vamos a ir explicando pausadamente para que se pueda entender. El ejercitario que vamos a realizar, el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy, tiene que ver directamente con lo que se denomina tabla de frecuencia, ¿sí? Vamos a desarrollar la tabla de frecuencia, que es todo lo que ven aquí, y esta tabla de frecuencia tiene que ver justamente con la parte práctica, ¿verdad?, de lo que hablamos nosotros, de lo que habíamos hablado en la clase anterior, inclusive en el primer video, con lo que serían las cantidades discretas por un lado, ¿sí? Cantidades discretas y cantidades continuas. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros habíamos hablado de las cantidades discretas que tienen que ver específicamente con cuestiones numéricas enteras, ¿sí? Enteras en números redondos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona, cantidad de población, es 1, 2, 3, 4, no puede ser una persona y media, por ejemplo, ¿verdad? Esas son cantidades discretas, ¿verdad?, que son en números enteros, es decir, 1, 2, 3, sin decimales. Y que vemos este ejemplo particularmente que está aquí. Ahora, más adelante, en el siguiente slide, ¿verdad?, porque son netamente dos slides nada más, o sea, dos proyecciones, ¿verdad?, dos diapositivas dentro del PowerPoint que les pasé en formato PDF. También hablamos nosotros lo que son las cantidades continuas, ¿sí? Y las cantidades, por ejemplo, continuas ya tienen que ver justamente ya en caso, ¿verdad?, de decimales. ¿Se acuerdan que hemos hablado nosotros, por ejemplo, el peso, ¿sí? El peso de una persona, ¿sí? Puede pesar una persona 70, 500 kilogramos, ¿sí? O puede pesar de repente 65,300 kilogramos, ¿sí? Entonces puede haber decimales, ¿sí? Entonces ese es el otro ejemplo que vamos a ir desarrollando. ¿Estamos bien? Entonces todo lo teórico que hablamos anteriormente, vamos a plasmar, prácticamente vamos a cerrar ya lo que es el módulo con esta explicación que voy a dar ahora, ¿sí? En lo que tiene que ver ejercitario de tabla de frecuencia, y esto es lo que va a salir en el examen final, ¿sí? Ya le anticipo cómo va a ser el examen final para que tengan ya una idea, ¿sí? El examen final va a constar, ¿verdad?, de 22 preguntas, ¿sí? Todas de selección múltiple. Las primeras 20 van a ser puramente teóricas, ¿sí? 3 puntos promedio cada uno, y las últimas dos, la 21 y la 22, va a ser dos ejercitarios. Ustedes no tienen que desarrollar, no tienen que, directamente tienen que marcar la opción correcta, ¿sí? De cuál es la correcta, y esto va a hacer alusión con la clase de ahora que vamos a ir explicando. Podemos preguntar cualquiera de estas cuestiones y voy a poner inclusive ejemplos de qué se podría preguntar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Esas son cuestiones para ya que quede claro, que se queden tranquilos, porque a veces cuando ya entramos en la parte práctica, modalidad virtual, es como que ya
se ponen un poco inquietos, ¿sí? Pero no es para precipitarse ni para ponerse de repente tensos por esa cuestión, ¿sí? Se puede dar sin problema. Bueno, entonces, este problema en particular hace alusión, ¿verdad?, con lo que sería pares de calzado. Supongamos que nosotros estamos en una zapatería, y tenemos cierta cantidad de pares de calzado. Pares, digo, porque son dos, ¿sí? Eh, y en total, nos vamos a dar cuenta que el problema en sí, no van a dar datos, ¿sí? Datos ya, como se acuerdan del ejercitario que damos en el colegio, en la escuela mismo, que ya nos daba ciertos datos para que nosotros más adelante podamos determinar otros valores, ¿sí? Parte del problema, ya tenemos datos que ya nos dan de antemano, ¿sí? Bueno, uno de esos datos es la cantidad, ¿sí?, de pares de zapatos que cuenta justamente la zapatería, que son 40, ¿sí? Que vemos aquí justamente representado en esta parte. Son 40 la cantidad de pares de zapatos en total que tiene este lugar o esta zapatería o esta tienda, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a hablar acerca del cuestionario, porque en el cuestionario justamente hablaba del fluorescente, hablaba de los 60 estudiantes. Bueno, este es el problema de los pares de zapatos, que todo lo que pregunté anteriormente, de igual manera vamos a ir explicando acá, pero solo con un ejercicio, ¿sí? Muy bien. Otra cuestión que el problema también te tiene que dar, ¿sí?, es el límite inferior, ¿sí? El límite inferior. El límite inferior sería, acá nosotros lo que hemos representado, 30, 32. ¿Qué es esto? Es el calce, ¿sí? El calce de cada par de zapatos en este rango, ¿verdad? 30 es el número 30, el calce número 30, y aquí el calce número 32, ¿sí? Del 30 al 32, es decir, hay 3, 30, 31 que no está representado y 32. Este es el rango que estamos teniendo en este intervalo. Entonces, fíjense los términos que voy utilizando. Intervalos son estos: un intervalo, dos intervalos, tres intervalos, cuatro intervalos, cinco intervalos. Esta tabla de frecuencia tiene 5 intervalos, ¿sí? Perfecto. El primer intervalo, que es este, está compuesto del calce del 30 al 32, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Si se van perdiendo, tranquilos, pueden volver a mirar la grabación. Vamos lo más pausado posible. Bueno, entonces el primer dato, el límite inferior, el calce más inferior que posee la tienda es de 30, ¿sí? Perfecto. Ahora lo que nosotros tenemos que hallar, ¿verdad? En el problema, generalmente lo primero que se debe hallar es justamente la cifra. Bien, los términos que voy utilizando para que se entienda. La cifra. La cifra que viene a ser el límite inferior, que es esto que se mueve aquí, y el límite superior, ¿sí? La diferencia que va a haber entre uno y otro, tanto en el primer intervalo, como en el segundo intervalo, como en el tercer intervalo, que siempre van a ser iguales. Aquí vemos nosotros que es 3. ¿Por qué digo 3? Porque 30 es un número, 31 eso sería otro, y 32 que vemos aquí es otro. Entonces son 3, es la cifra, ¿sí?, que va a dar este intervalo, del 30 al 32. Lo mismo pasa con el siguiente intervalo. 33, 1, 34, 35. Es 3 de vuelta la cifra. Aquí de vuelta 3, aquí de vuelta 3 y aquí de vuelta 3. Entonces va de 3 en 3, ¿verdad? De cada intervalo en particular, ¿sí? Y se van a dar cuenta que el límite inferior y el límite superior no se va repitiendo. Aquí llega 32 y el siguiente tiene que ser ya 33. No repetir de vuelta aquí 32, sino aquí 32 y aquí ya tiene que ir 33. ¿Por qué hago alusión a esto o insisto con esto? Porque nosotros habíamos dicho al empezar que esta tabla de frecuencia tiene que ver directamente con cantidades discretas. Cuando hablamos de cantidades discretas, ¿sí? Voy a ir yendo pausado, el intervalo superior, ¿sí? Perdón, la cifra superior del primer intervalo no es igual al inferior del siguiente, sino es el número consecutivo. Si acá es 32, aquí ya es 33.
Eso estamos hablando nosotros en cantidades discretas. Tiene que ser así. Esto es regla. Esto es siempre así, ¿sí? Perfecto. ¿Y por qué es 3 aquí? ¿Por qué no es 4? ¿Por qué no es 5? ¿O por qué no es 6? ¿Verdad? De repente la cifra entre cada intervalo. Porque nosotros hallamos a través de un ejercicio, ¿sí? ¿Verdad? En donde hay que dividir dos cuestiones fundamentales que el problema no va a dar. El primero de ellos es la amplitud. La amplitud, ¿verdad? Que nos tiene que dar el problema, ¿sí? En este caso en particular, ¿verdad? La amplitud es 12, ¿sí? Y el número de intervalo, ¿sí? Esos son dos valores que se tienen que dividir. Entonces, y el número de intervalo que son 5. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 12 dividido 5, cosa que no tiene que dar el problema, da un valor de 2,4, ¿sí? Y cuando hay decimales ya se redondea siempre a la unidad. Si 2,4, la unidad va a ser 3. Supongamos que salga en la división 5,4, redondeamos a 6. Sale 7,4 o 7,5, redondeamos siempre a 8. Siempre lo redondeamos, ¿sí? Entonces, ahí salió ese número 3. Por eso es que ese 3, ¿sí? Nosotros representamos la cifra de cada intervalo. 30, 31, 32. 3, ¿sí? 33, 34, 35, 3. Perfecto. Entonces, hasta ahí avanzamos bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí vamos a ir nosotros ya vamos a ir desglosando cómo vamos a ir hallando la marca de clase, cómo se halla la frecuencia, cómo se halla la frecuencia relativa, porcentual y acumulada. Bueno, para poder determinar, porque esto vamos a ir nosotros armando cada vez. Primeramente empezamos por aquí, ¿sí? Tuvimos el límite inferior que fue 30, ¿sí? Las cifras que es 3, entonces 30, 31, 32, y pasamos a 33, 34, 35. Entonces yo con esos dos datos ya puedo armar esta primera parte, ¿verdad? Lo que serían los intervalos. Me dice, el ejercicio me va a dar tres datos. Primero, el límite inferior es 30. Segundo, que el intervalo va a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y tercer dato, que las cifras van a ser 3. Entonces yo ya puedo armar esta primera columna que está aquí, ¿sí? Si me dice que las cifras son 3, entonces 30 al 32. Me dice que van a ser 5, entonces de 33 a 35, 36 a 38, 38, 39 para una 41 y 42 a 44. Ahí armó mi primera columna. Ahora pasamos a la marca de clase. ¿Qué pasa con la marca de clase? Aquí hay un error, ¿sí? Que más adelante se modificó, se van a dar cuenta la grabación. Esto no es 3, esto es 30, debería de ser aquí. Se borró y se volvió a corregir. 30 más 32 dividido 2. Se van a dar cuenta que siempre hace la misma operación dependiendo de cada intervalo. El intervalo siempre es independiente. 30 se suma los dos límites, el límite inferior con el límite superior de cada intervalo. 30 más 32. La suma de esos dos, dividimos 2, dividido 2, siempre va a ser dividido 2, va a dar un valor determinado. Entonces ese es el valor de la marca de clase, ¿sí? 33, que es el límite inferior del segundo intervalo, más 35, ven, 33 más 35, dividido 2, da 34. Lo mismo en el tercer intervalo. 35, 36, perdón, más 38, ¿sí? Dividido 2 da 37. Siempre primero la suma y luego hacemos la división, da 40. Aquí el último, por ejemplo, la misma cosa, 42 más 44 dividido 2 da 43. Se dan cuenta que siempre sigue la misma temática en cada uno de ellos. Entonces, para poder hallar la marca de clase, ahora digo la regla de oro, hay que sumar el límite inferior con el límite superior, ¿sí? Luego dividir por 2 y tenemos el valor. Supongamos que yo en el examen, ¿sí? Ya voy así tirando una pregunta. Pregunto, ¿cuál es el valor de la marca de clase, ¿sí? Si en un intervalo yo tengo como límite inferior 30 y límite superior 32. Ya estoy dando los dos datos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que sumar
el límite inferior, que es 30, más el límite superior, que es 32, y luego dividir 2. Y ese valor va a ser el que va a estar en las opciones del examen. Ejemplo, opción A, 30, opción B, 31, opción C, 32, opción D, 33 y opción E, 34. Entonces, si ustedes vieron la clase, participaron y comprendieron cómo hay que hacer, cuál es la regla a seguir, van a saber qué se hace. Se suma ambos extremos y se divide luego por 2 para tener el valor. ¿Sí? Entonces, esa es lo que es la parte práctica de lo que estamos nosotros desarrollando aquí, que al final del video vamos a ver el por qué hacemos todo esto de vuelta. ¿Sí? Muy bien. Entonces se dan cuenta que ya saben cómo hallar la marca de clase. ¿Sí? Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia es un valor que también nos tienen que dar, ¿sí? Es un dato que nos tienen que dar. Se dan cuenta que el calce de entre 30 a 32 hay una frecuencia, o sea, una cantidad, ¿sí? Dentro del stock de lo que sería el comercio o la zapatería, son 6 unidades, ¿sí? Calce entre 33 a 35 hay 10, entre 36 a 38 hay 18, entre 39 a 41 hay 4, entre 42 a 44 hay 2. Pero, ¿sí? La regla aquí en la frecuencia es que la suma de todos, por supuesto, tienen que dar el valor de 40, porque habíamos dicho nosotros que hay 40 pares de calzados, ¿sí? 40 pares de calzado independientemente del calce que sea, ¿sí? Entonces sumamos todo esto y da 40, ¿sí? Esto es un valor, un dato que ya te da el problema, no es que nosotros vamos a hallar. A partir de este dato, nosotros vamos a ir hallando las siguientes, ¿sí? Las siguientes frecuencias, ya sea relativa, porcentual o acumulada. Vamos a hablar primeramente de la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Para hallar la frecuencia relativa tengo que tener el primer dato, que es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia puramente, que habíamos dicho nosotros que son 6, y cada frecuencia dentro de cada intervalo tiene que estar dividida 40, es decir, 6 dividido 40, que es la totalidad, sale 0,15. Lo mismo para el siguiente intervalo. 10, entonces dividimos 10 dividido 40, sale 0,25. Lo mismo para el siguiente intervalo. 18, ¿qué hacemos con el 18? También dividimos 40, sale 0,45. El siguiente, el cuarto intervalo, 4, también dividimos 40, todos dividimos 40, sale 0, ¿sí? 10, y el 2 dividido 40 sale 0,05. ¿Cuál es la regla de oro aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? Primero, tenemos que tener el dato de la frecuencia y dividirlo 40. Sale en un número en decimal. La suma de todos los decimales, ¿sí? Tiene que tener la suma de... Eu não entendi a frequência. De onde que saiu esse número 6? Ya. 30 a 32. Perfecto. A ver, Elise. La frecuencia, el número 6. Este no entendiste, ¿verdad? ¿De dónde salió este? ¿Sí, Liz? Isso, doutor. Elis. Isso mesmo. Muy bien. Isso. Este dato, ¿sí? Este dato te tiene que dar el problema, ¿sí? Esto vos no vas a hallar, ¿sí? Esto es un dato que el problema a vos te tiene que dar, ¿sí? Es decir, vos no vas a determinar esto. Esto sí vos determinaste, pero esto no, ¿sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se pueda entender. Digo, dentro de un ejercitario, una pregunta de examen, supongamos, dentro de un intervalo tengo una frecuencia de 6. Yo te voy a decir a vos, Elis, ¿sí? Yo te voy a decir cuál es el valor. No te voy a pedir que vos halles esto. Dentro de un intervalo, que es esta parte, este primer intervalo, hay una frecuencia de 6. Siendo la totalidad del producto, porque yo tengo que saber cuánto es la totalidad, eso sí me tiene que dar también, que es 40,
¿sí? La totalidad, en este caso pares de calzado, hallar la frecuencia relativa. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Tengo que hacer 6, que es la frecuencia, dividido la totalidad del producto, que es 40. ¿Cómo está aquí? 6 dividido 40. Hay un valor de 0,15. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí me dio dos datos el problema. El número 6 y el número 40. ¿Sí? El 6 que es la frecuencia y el 40 que es la cantidad total. Y me pidió realizar la frecuencia relativa. ¿Sí? Acá la cosa es saber qué tenés que hacer dependiendo de lo que a vos te pida. Eso nada más lo que uno tiene que interpretarlo. ¿Sí? Ahora, si yo te pedía la marca de clase, te tengo que dar dos valores, ¿sí? Que va a ser el límite inferior y el límite superior. ¿Y qué hay que hacer con la marca de clase? Se suma ambos y luego se divide 2. Y ese resultado es la respuesta. ¿Se entiende? O sea, la cosa es comprender qué hay que hacer, ¿sí? Hagan lo mismo que Elis, de por ahí si tienen duda y no voy contestando porque quiero seguir el mismo ritmo, me hablan, habiliten su audio, hablan, entonces todos también escuchan, ¿sí? Que por ahí me pueden ayudar, si no anda el audio de uno, ya preguntaron abajo. Sí, ¿comprendió Elis? ¿Estamos bien? Perfecto. Cualquier cosa me van avisando por el audio. Voy a bajar un poquito a ver si aquí cómo vamos, porque lo que pasa es que se van perdiendo. 1 al 5, buenas, buenas, buenas. Doctor, no entiendo a frecuencia. Ya preguntó Elis, ahí le aclaré. Puede repetir frecuencia ya. Vieron que se perdieron la parte de la frecuencia, ¿sí? La frecuencia vos no hallás, ¿sí? No se halla la frecuencia, ¿sí? Eso es un dato que te va a dar el problema. ¿Estamos bien? Esto no se halla. ¿Estamos bien? Perfecto. A partir de esto, te va a pedir esto, ¿sí? Bueno. Cerrando la idea de lo que es frecuencia relativa para ya pasar a la porcentual, hay que sumar todos los valores. El primer intervalo con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Al sumar todos los valores me tiene que dar la unidad. Esto es el símbolo de la sumatoria. Si yo sumo todos los valores, todos los decimales, me tiene que dar un 1. Si es 1,1, está mal mi frecuencia relativa. Si es 0,9, está mal mi frecuencia relativa. Siempre tiene que dar la unidad. 1, ¿sí? Entonces ahí quiere decir que está bien mi frecuencia relativa. Pregunta de examen, supongamos. ¿Cuál es el valor que tiene que tener siempre como regla de oro la frecuencia relativa? Opciones 0, 1, 2, 3, 4, 1. Ahí como veo como que están contestando ya. Perfecto, venimos ahí el ritmo. Me encanta eso. A ver, eso es igual a 1 ahí dice. Entonces, nada. El resultado de la frecuencia relativa puede variar. Ya, ahí respondí. Buenísimo, buenísimo. Venimos bien. Ahora pasamos, ya quedamos en frecuencia relativa. Perfecto, me gusta que están ahí, están en línea todos. Pasamos luego a la frecuencia porcentual. ¿Qué se hace o qué pasa con la frecuencia porcentual? El valor de la frecuencia relativa, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo ya vamos hilando nosotros? El valor de la frecuencia relativa, que es 0,15, ¿tengo que dividir? No. Multiplicar. Y se multiplica por 100. Eso es la regla de oro en todos. Es decir, ejemplo de examen. El valor de mi frecuencia relativa de un intervalo es 0,15. ¿Cuál sería mi frecuencia porcentual? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 100. O sea, yo digo cuál es el valor. La frecuencia relativa es de 0,15 y hallar la frecuencia porcentual, es decir, 0,15 por 100. Y va a dar un valor de 15%. Siempre es por ciento el valor. 15%, pues dice porcentual. Valga la redundancia. Entonces, opciones de examen: 14, 15, 16, 17. Respuesta correcta: 15%. ¿Sí? Entonces, lo mismo hacemos con el de abajo.
0,25, ¿qué se hace? Se multiplica por 100. 0,45, ¿qué se hace? Se multiplica por 100. Cada intervalo, el valor de la frecuencia relativa, se multiplica por 100, ¿sí? Y va a salir un número entero, ¿sí? En porcentaje. ¿Cuál es, qué hay que hacer al final y cuál debe ser la respuesta para comprobar que mi frecuencia porcentual está bien? Sumarla todas, así como hicimos con la frecuencia relativa, se suma toda y cuál tiene que ser el valor siempre es 100%. Yo sumo todos los valores de las frecuencias porcentuales y me tienen que salir la sumatoria 100%, no 101 ni no 99,9, ¿sí? Pregunta de examen también puedo hacer, ¿cuál debe ser el valor de la frecuencia porcentual en todos los casos haciendo la sumatoria? Opciones 99, 100, 101, 102, 103, respuesta correcta 100%. ¿Sí? Es más, si soy un poquito argel, le puedo poner el valor de la frecuencia porcentual, le pongo 1, 100, como para confundir un poquito. El 1 dijimos que tiene que ver con la frecuencia relativa, ¿sí? Y el 100% con la frecuencia porcentual. Entonces podemos ahí inclusive poner cáscara de banana para confundirlo un poquito y si manejan bien los conceptos van a poder comprender. Bueno, hasta aquí venimos bien. Imagínense, para complicar un poquito más la cosa, ¿sí? No es cosa que voy a hacer, ¿verdad? Veremos, ¿sí? Pero se darán cuenta ya en el examen. Pero supongamos que, miren lo que le iba a decir, yo le pido a usted la frecuencia porcentual, yo le estoy pidiendo, ¿sí? Y le doy como dato la frecuencia, que es 6, y el número total del producto, que es 40. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Primero tienen que hallar la frecuencia relativa para luego hallar la frecuencia porcentual. ¿Se dan cuenta? Es decir, tienen que dividir primero 6 dividido 40, sale 15, y luego este valor multiplicarlo por 100. ¿Sí? Esto es una cadena. ¿Sí? Inclusive yo puedo pedir hasta la frecuencia acumulada y tengo que empezar de aquí para terminar aquí. ¿Sí? A eso nomás quiero que se entienda, ¿sí? Parto de un valor para luego ir continuando hasta el último. Muy bien. Ahora vamos por la frecuencia acumulada, que es el último ítem que vamos a ir describiendo cómo es que se halla. El primer valor que yo tengo dentro de mi primer intervalo, no el segundo, el tercero ni el cuarto, el primer valor de mi primer intervalo es el mismo número que mi frecuencia. No se suma nada, no se divide nada, ni no se multiplica nada, ¿sí? Es el mismo valor. Es decir, si yo pongo como pregunta la frecuencia que tiene como valor número 6 de un intervalo X, ya sea el primero, el segundo, el cuarto, perdón, el primero, siendo el primer intervalo, me reitero, siendo el primer intervalo, ¿cuál, siempre del primero, cuál es la frecuencia acumulada? Opciones, yo digo que es 6, entonces la respuesta va a ser 5, 6, 7, 8, 9, la respuesta correcta va a ser 6. Siempre es el mismo valor que la frecuencia, dentro del primer intervalo, ¿sí? ¿Y por qué solo el primero? ¿Qué ya pasa con el segundo, el tercero, cuarto y quinto? Y dependiendo de cuántos intervalos tengamos, los demás ya hay que sumar, ¿sí? Hay que sumarlo directamente ya el siguiente valor. Aquí, por ejemplo, 6, fíjense, 6, este número 6, hay que sumar la siguiente frecuencia. ¿Cuál es la siguiente frecuencia? 10. Entonces yo sumo 6 más 10, como dice aquí, da 16. ¿Sí? Entonces el valor de la segunda frecuencia acumulada va a ser 16. ¿Sí? ¿Qué pasa con la siguiente frecuencia? No es que yo me quedo con 10, ahí pueden confundirse. No, el valor ya es 16 del segundo intervalo. Este 16 yo sumo el siguiente intervalo que va a ser 18. Entonces 16 más 18 queda 34. 34, no 18, 34 más 4, 38, porque ahí puede estar
ahí puede estar justamente la confusión, ¿verdad? Dentro del problema. 38 más 2 es 40, ¿sí? Y llega siempre la suma del último intervalo debe ser el valor de la totalidad, ¿sí? Que es 40 aquí, 40 aquí. Quiere decir que está. Cuando yo sé que está bien y óptimo mi frecuencia relativa, mi frecuencia porcentual y mi frecuencia acumulada, cuando mi frecuencia relativa da como suma 1, cuando mi frecuencia porcentual da como suma 100% y cuando mi frecuencia acumulada en el último intervalo da el mismo valor que mi valor total de mercadería. ¿Se dan cuenta cómo fuimos desglosando esto? Ejemplo de examen, ¿sí? Entonces, para que se puedan comprender. Ejemplo de examen, supongamos que yo le digo, ¿verdad? Yo les voy diciendo, le doy, y miren como cascarita de banana, como vengo un poco bravo, le digo. En la primera frecuencia, en el primer intervalo, perdón, en el primer intervalo, tengo como valor de la frecuencia 6. Y es un dato irrelevante, porque yo no voy a preguntar eso, ¿sí? Por eso hay que agarrar el dato que a vos te sirve. Hallar la frecuencia acumulada del segundo intervalo, yo no pido del primero, estoy pidiendo del segundo intervalo, ¿sí? Teniendo como frecuencia, ¿sí? En el segundo intervalo el valor de 10, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hallar la frecuencia acumulada del segundo intervalo, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Menos mal que anotó lo que decimos. Perfecto, Elizabeth, por eso. Imagínense, ahí compliqué bastante la pregunta, ¿sí? Compliqué bastante. Muy bien. Ahí, por supuesto, la opción va a ser 16. ¿Por qué? Porque primero tengo que hallar la primera frecuencia acumulada, que es el mismo valor, sumarlo a 10 para tener 16. Porque yo pregunto la frecuencia acumulada del segundo intervalo, no del primero. ¿Sí? Muy bien, ahí respuesta estamos poniendo 16. ¿Van entendiendo? Entonces, con este gráfico podemos hacer un sinfín de preguntas, ¿sí? Imagínense, podemos preguntar muchas cosas, ¿sí? Es decir, algo simple, ¿verdad? Con lo que justamente consultaron, ¿verdad? Por eso, ahí preguntan, no pongan cáscara de banana. No, no vamos a ir con mala intención, ¿sí? La cosa no es esa, la cosa es que vayan entendiendo esto, ¿sí? Tranquilos de ese lado. Bueno, entonces, supongamos que yo le digo, la frecuencia del primer intervalo es 6, la frecuencia del segundo intervalo es 10, la frecuencia del tercer intervalo es 18, ¿sí? Eh, bueno, cambio la pregunta. Si en el primer intervalo tengo una frecuencia de 6, en el segundo 10, en el tercero 18, en el cuarto la frecuencia es 4. ¿Cuál es la frecuencia del cuarto intervalo? Y yo no tengo que hallar nada, no hay nada que hallar. Tengo que hallar directamente el mismo valor, que es 4 de vuelta, ¿sí? Entonces, eso es justamente con la pregunta que hicieron para saber que no hay que hacer ninguna operación en, este, en lo que sería la frecuencia propiamente dicha. Muy bien, ahí llegamos. ¿Venimos bien? Vamos al siguiente slide para poder continuar. Entonces, aquí hablamos nosotros de tabla de frecuencia, aquí hablamos nosotros del ejercicio de 40 pares de calzados, ¿sí? Y aquí hablamos nosotros de un ejercicio que tiene que ver con cantidades discretas y las cantidades discretas tienen que ver con números enteros, ¿sí? Vamos al siguiente slide. Ahora aquí. Ahí dice que no entendí, dice Dayana. ¿Qué parte específicamente no entendiste, Dayana? Porque ya estamos en 38 minutos de grabación, ¿sí? Por ahí sí, los compañeros están en la ayuda, sigan preguntando. Dice, fíjense aquí el texto, lo que ya hemos hablado nosotros anteriormente, ¿sí? Pero falta, bueno, fíjense, cuando vamos a construir una tabla de frecuencia, ¿sí? Con un intervalo de clase, donde vamos a considerar cantidades continuas, ya no estamos hablando de cantidades discretas, estamos hablando de cantidades continuas, ¿sí? Ya. ¿Y qué dijimos de la cantidad de continuas las cantidades continuas que pueden ser en decimales, ¿sí? Muy bien.
María Graciela, sí, ese es 3, Graciela ya dije hace rato más adelante que era 30, ¿sí? Después se borró en la grabación y se compuso 30, ¿sí? Esa era la pregunta de María, ¿sí? Eso tiene que ser 30. Ya habíamos, sí, explicado, a lo mejor entraste tarde o se te habrá pasado ese detalle, pero así mismo, como vas mencionando. Bueno, entonces en ese caso procedemos como el anterior ejercicio, como cantidades, eh, cantidades discretas, calculando la amplitud dividiendo la cantidad de intervalos. Entonces, estos son dos datos que te van a dar a vos, ¿sí? Entonces, la amplitud, que es 30, dividido el número de intervalos. ¿Se dan cuenta que aquí cambió? Aquí el ejercicio anterior, el número de intervalos era 5. ¿Se acuerdan que teníamos 5? Esto nosotros podemos determinar indistintamente de acuerdo a como nosotros queramos, ¿sí? ¿Estamos bien? Vamos a ir pasando un poquito aquí. Vamos a ir dando algunas reglas de oro. A ver, si no me quedó nada pendiente. A ver. Bueno. Pues voy anotando para que nada quede pendiente, ¿sí? Había algo también importantísimo. Ya, esto. Entonces, esto puede ser 6, esto puede ser 7, esto puede ser 8, esto puede ser 9. Ah, justo salió cortado, dice. Comprendo. Dale, María, tranquilo. Entonces, vamos a poner 6, como está aquí en el ejemplo. Entonces, yo voy a hallar 30, que es la amplitud que yo di, más el número de intervalo, que es 6, da como valor 5. ¿Y qué es lo que es este 5? ¿Sí? El 5 va a ser la cifra. Por eso yo pongo nombre a cada cosa para que se ubique. ¿Sí? La cifra. ¿Sí? La cifra que va a haber justamente entre un número y otro. ¿Sí? Entonces, supongamos nosotros que tenemos como los datos, aquí dice, este número debe sumarse al límite inferior. Y el límite inferior supongamos que es 20, ¿sí? 20 es mi límite inferior, ¿sí? 20. Para que sea el límite superior del mismo intervalo y sea el límite inferior del segundo intervalo y así sucesivamente. Entonces, ahí está la primera diferencia que va a haber, que había mencionado al empezar también un poquito el video, lo que es entre cantidades continuas y en cantidades, ¿sí? También discretas, ¿sí? La gran diferencia que existe justamente entre una y otra, que tenemos que, ponemos un ejemplo acá, tenemos 20, ¿sí? Si decimos que la cifra es 5, el extremo inferior del primer intervalo hace 20 por un lado y por el otro va a ser 25, porque 5 es la cifra que tiene que haber entre un valor y otro. En el siguiente intervalo, el de abajo, ¿cuánto va a ser el valor? Si aquí era 20, 25, ¿aquí cómo va a ser? ¿Va a ser 25 o va a ser 26? Va a ser 25, ¿sí? Aquí, Gustavo, ¿sí? Porque esa es la primera, ¿sí? Diferencia que existe con las cantidades continuas con discretas. ¿Estamos bien? Es decir, en cantidades continuas, yo repito el mismo valor, lo que dice aquí, el mismo valor del límite superior del primer intervalo con, sería el mismo valor el límite inferior del intervalo sucesor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, si yo pongo en el examen, supongamos que el límite inferior, ¿sí? Supongamos que el límite inferior de un intervalo en cantidades continuas sea de 25, ¿cuál es el límite superior del siguiente intervalo? 25. Pero si yo cambio y digo, en vez de cantidades continuas, pongo cantidades discretas, no va a ser 25, sino va a ser 26. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la gran diferencia puntual que existe entre cantidades continuas y discretas en una tabla, ¿sí? En una tabla, justamente. En la tabla de frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podría ser un ejemplo, por ejemplo, de cantidades continuas? El peso de una persona, ¿sí? Muy bien, perfecto.
No, mira, aclaremos los conceptos, pero el intervalo no será 5, dice. El intervalo, claro, el intervalo no va a ser 5 porque nosotros aquí determinamos el número de intervalo que va a ser 6, ¿sí? Eso es algo que vos definís, ¿sí? Esto no es que tiene que ser 6 en continuo discreto, tiene que ser 5, no. Vos vas determinando el intervalo, ¿sí? Independientemente de qué tipo de cantidades seas, ¿sí? ¿Estamos bien? La gran diferencia va a ser, pero siempre aquí, por ejemplo, nosotros estamos considerados 6 intervalos, es decir, vamos a tener, ¿se acuerdan que teníamos nosotros 5 intervalos? Aquí va a ser 6 porque aquí determinamos nosotros que va a ser el valor 6, pero la cifra va a ser 5. Es decir, bueno, justamente no le saqué foto del video, me encantaría un poquito, bueno, vamos a retrasarnos mucho si me pongo a sacar ahora. Entonces, hagan, escriban si quieren una hoja para que puedan entender lo que les estoy diciendo ahora, ¿sí? Vamos a ir graficando cómo se va a ir construyendo la primera columna. 20 dijimos el valor mínimo, ¿sí? 20 va a 25, el primer intervalo. El segundo intervalo va a ser 25 a 30. El tercer intervalo va a ser 30 a 35, ¿sí? El cuarto 35 a 40, el quinto 40 a 45 y el sexto, porque tiene que llegar hasta 6, de 55 a 60. ¿Estamos bien? Son 6 intervalos con una cifra de 5 cada uno. La gran diferencia es el límite inferior con el límite superior del intervalo sucesivo, que se repite en continuas, ¿sí? Y que no se repite, sino el sucesor en discretas, ¿sí? Muy bien. Estamos bien hasta ahí. A ver, bueno, estamos bien. Hasta ahí venimos bien. Entonces, esa es la gran diferencia. Y partiendo de ahí, yo voy a poder hallar los mismos valores. Vamos a poner con este ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, partamos, no confundamos y pongamos el mismo valor, 30, con el mismo sucesivo que es 32. Aquí, si hablamos nosotros de una frecuencia, una cantidad continua, no va a ser 33, sino va a ser este 32, va a repetirse aquí de vuelta 32. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Y aquí ya va a cambiar a 30 y, ¿sí? Porque es 30, 31, 32, son 3, entonces 32, 33, 34. Ya va a ir cambiando. ¿Saben cuándo cómo ya va a ir cambiando esto? 34. Doutor, ¿Sí? perdão, fiquei com uma dúvida, acho que é dúvida de vários colegas também. Na Sí. discreta, como que eu vou chegar nesse intervalo desse valor? Sí. El intervalo. ¿Sí? Bueno. Con respecto al intervalo, es un dato que también tiene que darte el problema. Lo mismo que habíamos dicho nosotros con la frecuencia, ¿sí? No es algo que vos vas a hallar. ¿Estamos bien? El número de intervalo te va a dar el problema. ¿Cuáles son los datos que te van a dar el problema? Vamos a ir repitiendo ahora. Primero, la amplitud te va a dar el problema, ¿sí? La amplitud, ¿sí? Te va a dar el número de intervalo, ¿sí? Te va a dar el límite inferior, ¿sí? Te va a dar la cantidad de calzados, en este caso, cantidad de pesajes, como en el segundo ejemplo, ¿verdad? Que habla de kilogramos, de personas, ¿sí? Y te va a dar también, y ahí vos, esos son los valores que a vos te van a dar, ¿sí? Entonces vos no se preocupen que por eso les confundió un poco por qué acá era 6 y por qué acá fuimos a 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso directamente nosotros determinamos por una cuestión opcional o por una cuestión de que el problema a vos te da ya. ¿Sí? Entonces, vamos a ser bien prácticos con este ejemplo que tenemos aquí. Supongamos que esta tabla, yo quiero construir una tabla, ¿sí? No una tabla discreta, sino una tabla continua, ¿sí? Bueno, tenemos los mismos datos. El límite inferior es 30, ¿sí? La cifra va a ser 3 también. Yo tengo que construir aquí. Y vamos a cambiar, el intervalo no va a ser 5, sino va a ser 6. Aumentamos uno más, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los números que vamos a ir construyendo en esta primera columna? 30 a 32, 32 a 34, 34, a ver, me ayudan, 34, 35,
34, 36, ¿sí? 36, ¿sí? Porque estamos haciendo el mismo valor de este, que es 3 nomás nada más el rango, ¿sí? Entonces van a ir construyendo hasta bajar al último. La única diferencia que existe es el límite inferior con el límite superior, la primera diferencia que hicimos, y la segunda diferencia es que optamos por no hacer 5 intervalos, sino 6. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? Siempre da 3. 30, 32, 32, a ver, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 41, 42. ¿Sí? Va a terminar acá con 42. Esa es la diferencia que va a haber con la primera columna. Partiendo de esta primera columna, ya discriminando que es discreta continua, es lo mismo que vamos a ir haciendo aquí, es la misma cuestión, ¿sí? No cambia ya lo siguiente. La única diferencia que va a cambiar va a ser esta. Ah, y una regla más que le quería decir, algo de oro, sí que me faltó mencionar para poder cerrar esto, ¿sí? Siempre, siempre tiene que ser el número mayor a 4, ¿sí? En lo que sería justamente el número de ¿sí? Justamente el número que va a haber entre el límite inferior con el límite superior, ¿sí? Esa es una regla de oro también. Siempre tiene que ser mayor a 4. ¿Está bien? Nosotros en el primer ejercicio pusimos 5, pusimos sí. Entonces eso también siempre tiene que ser el número mayor a 4. Esto estamos hablando nosotros en unas cantidades continuas. ¿Está bien? Bueno, entonces eso también como regla para poder tener en cuenta. Todo esto que voy explicando se explica en el video también, que les pasé el link, le voy a repetir, le había pasado el link, entonces para que tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Quedó todo claro? Para poder ir cerrando. Ah, y al final de todo, ¿para qué es lo que usamos todo esto nosotros? ¿Para qué es lo que nosotros usamos todo esto? Sí, mayor a 4, ¿sí? Por eso te digo, en cantidades, habíamos utilizado el ejemplo anteriormente de 3, pero en las otras cantidades, hablando justamente de lo que es en cantidades puramente continuas. Ahora, vamos a utilizar los gráficos. Esto que está aquí utilizamos en gráficos. ¿Qué pasa con los gráficos? Lo que va a hacer justamente, vamos a utilizar lo que llamamos histogramas con barras verticales, por ejemplo, ¿sí? A ver, vamos a usar un poquito, lastimosamente no hice captura de pantalla de toda la grabación. Borren en su cabeza todos estos números que está aquí. Imaginemos esta línea aquí, vertical. Imaginemos aquí esta línea horizontal, ¿sí? Vamos a habilitar un gráfico. Esta línea vertical y esta línea horizontal. En esta línea horizontal, ¿sí? En esta línea horizontal, que es el eje de las abscisas, vamos a nosotros graficar las variables. Aquí. ¿Sí? Estamos construyendo el gráfico, las variables. Y en esta línea vertical vamos a colocar las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias, ¿sí? Entonces, la primera frecuencia aquí como nos marca es 6, entonces supongamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hacemos un puntito porque aquí estaba el valor 6, ¿sí? En la primera. El segundo es 10, 7, 8, 9, 10, aquí el segundo puntito. 18, aquí el tercer puntito, y así vamos graficando, ¿sí? Bueno, entonces ahí van las frecuencias. Y en el siguiente, en la línea horizontal, van a ir las variables, ¿sí? Las variables. ¿Muy bien? Y las variables nosotros ya hemos dicho justamente, por ejemplo, que son estos, 30, ¿sí? A 32, ¿sí? Entonces, supongamos que acá tenemos nosotros, acá es 30, aquí es 32. De aquí va a ir a 35, de aquí va a ir a 38, así. Entonces lo que vamos a ir haciendo es graficando nosotros. Aquí es 30, este 30 yo levanto ¿hasta cuánto? Hasta 6, que es la frecuencia. Levanto hasta 6, acá dijimos que era 6 en promedio, entonces 30 hasta 6, y esto amplío hasta 32, y ahí ya construyo mi primer, ¿sí? Histograma o barra, mi primera barra vertical.
Luego le va a ir continuado la segunda, la tercera, la cuarta, así sucesivamente. Entonces, y a través de estas barras verticales también yo puedo construir lo que son las poligonal. ¿Qué son las poligonal? Van a ser, ¿verdad? Se ponen puntos, ¿sí? En el centro de cada barra y luego se traza una línea recta entre una barra y otra. Ejemplo, acá empezamos el puntito, supongamos que hay una barra, ¿sí? Acá en el medio un punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto. Entonces lo que yo voy a hacer es trazar este punto del medio de una barra, luego al medio del siguiente, luego al medio del siguiente, y ahí voy a trazar una línea recta para poder hallar lo que es la línea, ¿sí? Lo que es la parte poligonal. Entonces ven cómo con simples datos vamos haciendo, construyendo todo esto, inclusive llegando a las barras verticales, construyendo los histogramas, construyendo la línea poligonal, ¿sí? Son términos que vamos adquiriendo en los trabajos que se van haciendo y prácticamente hicimos al revés. Vimos la parte práctica de por qué es útil todo esto para luego poder comprender la teoría que vamos a ir definiendo cada una de ellas, ¿sí? Ya habíamos hablado nosotros, por ejemplo, de las cantidades cualitativas, de las cantidades cuantitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos estas, ¿verdad? Lo que serían los diferentes tablas de frecuencia, por ejemplo, las continuas, discontinuas, y dentro de las continuas y discontinuas tenemos estos ejemplos donde construimos gráficos. O sea, se dan cuenta de por qué la importancia, no es una cuestión meramente tediosa nada más, ¿sí? O una cuestión para completar netamente la parte curricular, sino tiene su productividad. Muy bien. A ver, la unidad un poco tarde, perfecto. Bueno, ¿quedó bien? ¿Quedó claro? ¿Comprendido todo este tema? Puede mirar, mira, traté de cerrar en una hora, inclusive terminar un poquito antes. Van a ver que yo voy a proyectar, ya no quiero extender más, o sea, tranquilo que ya la parte práctica vamos a ir completando. Esto realmente yo daba la última clase, nos adelantamos bastante. Voy a proyectar nada más para que se den cuenta, ¿verdad? De por qué la productividad de todo esto. A ver un poquito. Semana 2, el 3, y a ver aquí, para que se puedan percatar, ¿verdad? De por qué es que mencionamos todas estas cuestiones. A ver, ahí está cargando un ratito. Va cargando. Se demora unos segundos. Ahí. Bueno, fíjense, variables cuantitativas, cualitativas, fíjense, numéricas, ¿sí? Las categóricas, fíjense cómo habla de los ejemplos de cada una de ellas, las barras que vinimos mencionando, hablando, ¿sí? Fíjense aquí también las cualitativas, se lo subclasifica nominal, ordinal, binaria, da ejemplo de cada una de ellas, las definiciones de ellas, y todo esto en los cuestionarios está así plasmado para que ustedes puedan ir completando. La idea del ejercicio es la siguiente, que ustedes le obligue de cierta manera por lo menos a buscar la respuesta, lean chicos para poder encontrarlas, ¿sí? Hagan un poquito de esfuerzo, les pido, por favor, para que puedan encontrar la respuesta. Todas están así calcadas, las preguntas y la respuesta dentro de las diapositivas. Acá, por ejemplo, fíjense, las variables cuantitativas que justamente hablamos ahora en la parte práctica, cuándo es discreta, cuándo es continua, fíjense, acá en el caso de los pesos, que hablamos de decimales, aquí en las canastas, en un partido, por ejemplo, de fútbol, hay como son números enteros, ¿sí? Los gráficos que estuvimos hablando anteriormente, se puede ser representado en histogramas o también inclusive en la que con tortas. Entonces, se dan cuenta la productividad de esto, la población que hablamos ya en la clase pasada, los tipos, finitas, infinitas, reales, ¿sí? Hipotéticas, etcétera. ¿Sí? Se dan cuenta, el muestreo y la población, que es el todo, la muestra que es una parte, ¿sí? Entonces, esto es lo que a mí particularmente me hubiera gustado volver a repetir, pero ya viendo la circunstancia y la necesidad, nos fuimos directamente al problema, para que ustedes también se queden un poco tranquilos, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Quedó claro? Tranquilo que esto en la próxima clase vamos a ir desarrollando, ya queda solamente la parte teórica, queda lo que sería un poquito los percentiles, los deciles, los cuartiles, ver la diferencia de cada uno que otro, y también, viste, sumatoria, ven la definición de sumatoria, todo esto ya va a ser algo prácticamente protocolar, aprender lo otro, porque ya vimos partimos por lo más difícil. Generalmente yo doy todo esto para que puedan tenerse mejor lo otro,
pero aquí ustedes prácticamente, menos mal, por lo visto leyeron, porque captaron bien en los mensajes que les di, bien la sumatoria, que hablamos en el caso de la parte porcentual y la parte también justamente para la unidad. Muy bien, entonces le dejo hasta aquí, le deseo buen resto de jornada, buen descanso, vamos a estar encontrando oportunamente. Cualquier duda, consulta que tengan los compañeros, por favor ayúdenle, guíenle, y el compañerismo ante todo. Inclusive yo me hice valer por algunos compañeros de ustedes, por ejemplo a Elis Raquel, que me ayudó bastante con el tema de las grabaciones para poder hacer el esfuerzo y que le llegue a ustedes. Y nos vemos hasta el próximo miércoles, Dios mediante, ¿sí? Muy bien, hasta luego, buen descanso, chao, chao.